Idealmente, nos gustaría encontrar no cualquier solución, sino la solución óptima, que es una solución que tiene el menor costo de ruta entre todas las soluciones posibles. Y en algunos casos, puede haber múltiples soluciones óptimas, pero una solución óptima solamente significa que no hay manera de que podríamos haber hecho mejor en términos de encontrar esa solución. Ya hemos definido el problema y ahora tenemos que empezar a averiguar cómo es que vamos a resolver este tipo de problema de búsqueda. Y para ello, probablemente te imaginarás que nuestro ordenador va a necesitar representar un montón de datos sobre este problema en particular. Necesitamos representar datos sobre dónde estamos en el problema. Y puede que necesitemos considerar múltiples opciones diferentes a la vez. Y a menudo cuando estamos tratando de empaquetar un montón de datos relacionados con un estado juntos, lo haremos utilizando una estructura de datos que vamos a llamar un nodo. Un nodo es una estructura de datos que solo va a realizar un seguimiento de una variedad de valores diferentes. Y específicamente, en el caso de un problema de búsqueda, que va a realizar un seguimiento de estos 4 valores en particular. Cada nodo va a realizar un seguimiento de un estado, el estado en que estamos actualmente. Y cada nodo también va a realizar un seguimiento de un padre. Un padre es el estado anterior a nosotros, o el nodo que utilizamos para llegar a este estado actual. Y esto va a ser relevante porque eventualmente, una vez que alcancemos el nodo meta, una vez que lleguemos al final, queremos saber qué secuencia de acciones usamos para llegar a esa meta. Y la forma en que sabremos es mirando a estos padres para realizar un seguimiento de lo que nos llevó a la meta y lo que nos llevó al estado antes de eso, así sucesivamente, retrocediendo nuestro camino hasta el principio para que sepamos toda la secuencia de acciones que necesitamos para llegar desde el principio hasta el final. El nodo también va a mantener un registro de la acción que tomamos con el fin de llegar desde el padre hasta el estado actual. Y el nodo también va a realizar un seguimiento de un coste de ruta. En otras palabras, va a mantener un registro del número que representa cuánto tiempo se tardó en llegar desde el estado inicial hasta el estado en el que nos encontramos actualmente. Y vamos a ver por qué esto es relevante cuando empecemos a hablar de algunas de las optimizaciones que podemos hacer en términos de estos problemas de búsqueda en general. Así que esta es la estructura de datos que vamos a utilizar para resolver el problema. Y ahora vamos a hablar sobre el enfoque. ¿Cómo podríamos realmente empezar a resolver el problema? Bueno, como se puede imaginar, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar en un estado particular y solo vamos a explorar a partir de ahí. La intuición es que a partir de un estado dado, tenemos múltiples opciones que podríamos tomar, y vamos a explorar esas opciones. Y una vez que exploremos esas opciones, veremos que hay más opciones disponibles. Y vamos a considerar todas las opciones disponibles para ser almacenados dentro de una sola estructura de datos que vamos a llamar la frontera. La frontera va a representar todas las cosas que podríamos explorar a continuación, que aún no hemos explorado o visitado. Así que en nuestro enfoque, vamos a comenzar este algoritmo de búsqueda a partir de una frontera que solo contiene un estado. La frontera va a contener el estado inicial porque al principio ese es el único estado que conocemos. Ese es el único estado que existe. Y entonces, nuestro algoritmo de búsqueda va a seguir efectivamente un bucle. Vamos a repetir algún proceso una y otra vez. Lo primero que vamos a hacer es si la frontera está vacía, entonces no hay solución. Y podemos informar que no hay manera de llegar a la meta. Y eso es ciertamente posible. Hay ciertos tipos de problemas que una IA podría tratar de explorar y darse cuenta de que no hay manera de resolver ese problema. Y eso también es información útil para los humanos. Así que si alguna vez la frontera está vacía, eso significa que no queda nada por explorar. Y aún no hemos encontrado una solución, así que no hay solución. No queda nada por explorar. De lo contrario, lo que haremos es eliminar un nodo de la frontera. Así que ahora mismo, al principio, la frontera solo contiene un nodo que representa el estado inicial. Pero con el tiempo, la frontera puede crecer. Puede contener múltiples estados. Así que vamos a eliminar un solo nodo de la frontera. Si ese nodo resulta ser una meta, entonces hemos encontrado una solución. Así que eliminamos un nodo de la frontera y nos preguntamos, ¿es este el objetivo? Y lo hacemos aplicando la prueba de meta de la que hablamos antes.
preguntando si estamos en el destino o preguntando si todos los números del puzzle 15 están en orden. Así que si el nodo contiene el objetivo, hemos encontrado una solución. ¡Estupendo! Hemos terminado. Y si no, lo que tendremos que hacer es expandir el nodo. Y este es un término en inteligencia artificial. Expandir el nodo solo significa mirar a todos los vecinos de ese nodo. En otras palabras, considerar todas las posibles acciones que podría tomar desde el estado que representa este nodo y a qué nodos podría llegar desde allí. Vamos a tomar todos esos nodos, los siguientes nodos a los que puedo llegar desde este nodo que estoy viendo, y los añadiremos a la frontera. Y luego vamos a repetir este proceso. Así que en un nivel muy alto, la idea es que empezamos con una frontera que contiene el estado inicial. Y estamos constantemente eliminando un nodo de la frontera, mirando a dónde podemos llegar después y añadiendo esos nodos a la frontera, repitiendo este proceso una y otra vez hasta que o bien eliminamos un nodo de la frontera y contiene un objetivo, lo que significa que hemos resuelto el problema. O nos encontramos con una situación en la que la frontera está vacía, en cuyo punto nos quedamos sin solución. Así que vamos a tratar de tomar el pseudocódigo, ponerlo en práctica echando un vistazo a un ejemplo de un problema de búsqueda. Así que aquí tengo un gráfico de ejemplo. A está conectado a B a través de esta acción, B está conectado al nodo C y D, C está conectado a D, E está conectado a F. Y lo que me gustaría hacer es que mi IA encuentre un camino de A a E. Queremos llegar desde este estado inicial a este estado objetivo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a empezar con la frontera que contiene el estado inicial. Esto va a representar nuestra frontera. Así que nuestra frontera, inicialmente, solo contendrá A, ese estado inicial donde vamos a empezar. Y ahora repetiremos este proceso. Si la frontera está vacía, no hay solución. Eso no es un problema porque la frontera no está vacía. Así que eliminaremos un nodo de la frontera como el siguiente a considerar. Solo hay un nodo en la frontera. Así que seguiremos adelante y lo eliminaremos de la frontera. Pero ahora A, este nodo inicial, es el nodo que estamos considerando actualmente. Seguimos el siguiente paso. Nos preguntamos, ¿es este nodo la meta? No, no lo es. A no es la meta. E es el objetivo. Así que no devolvemos la solución. Así que, en lugar de eso, vamos a este último paso, expandimos el nodo y añadimos los nodos resultantes a la frontera. ¿Qué significa esto? Bueno, significa tomar este estado A y considerar a dónde podríamos llegar después. Y después del punto A lo que podríamos llegar a continuación es solo B. Así que eso es lo que obtenemos cuando expandimos A. Encontramos B y añadimos B a la frontera. Y ahora B está en la frontera y repetimos el proceso de nuevo. Decimos, muy bien, la frontera no está vacía, así que vamos a eliminar B de la frontera. B es ahora el nodo que estamos considerando. Nos preguntamos, ¿es B el objetivo? No, no lo es. Así que ampliamos B y añadimos los nodos resultantes a la frontera. ¿Qué ocurre cuando ampliamos B? En otras palabras, ¿a qué nodos podemos llegar desde B? Bueno, podemos llegar a C y D, así que vamos a seguir adelante y añadir C y D de la frontera. Y ahora tenemos dos nodos en la frontera, C y D, y repetimos el proceso de nuevo. Quitamos un nodo de la frontera. Por ahora lo haremos arbitrariamente, simplemente eligiendo C. Más adelante veremos por qué elegir qué nodo eliminar de la frontera es en realidad una parte bastante importante del algoritmo. Pero por ahora voy a eliminar arbitrariamente C. Digamos que no es el objetivo, por lo que vamos a añadir E, el siguiente a la frontera. Entonces digamos que quito E de la frontera. Y ahora estoy viendo el estado E. ¿Es un estado objetivo? Lo es porque estoy tratando de encontrar un camino de A a E. Así que devolvería la meta. Y eso, ahora, sería la solución. Que ahora soy capaz de devolver la solución y he encontrado un camino de A a E. Esta es la idea general, el enfoque general de este algoritmo de búsqueda. Seguir estos pasos eliminando constantemente nodos de la frontera hasta que podamos encontrar una solución. Entonces, la siguiente pregunta que podría hacerse razonablemente es, ¿qué podría salir mal aquí? ¿Cuáles son los problemas potenciales con un enfoque como este? Y he aquí un ejemplo de un problema que podría surgir de este tipo de enfoque.
Imagine este mismo gráfico, igual que antes, con un cambio. El cambio es que ahora, en lugar de solo una flecha de A a B, también tenemos una flecha de B a A, lo que significa que podemos ir en ambas direcciones. Y esto es cierto en algo como el rompecabezas o Puzzle 15, donde cuando deslizo una ficha hacia la derecha, luego podría deslizar una ficha hacia la izquierda para volver a la posición original. Podría ir y venir entre A y B, y eso es lo que simbolizan estas flechas dobles, la idea de que desde un estado puedo llegar a otro y luego puedo volver. Y eso es cierto en muchos problemas de búsqueda. ¿Qué pasará si intento aplicar el mismo enfoque ahora? Bueno, empezaré con A, igual que antes, y quitaré A de la frontera, y luego consideraré a dónde puedo llegar desde A, y después de A, el único lugar donde puedo elegir es B, por lo que B entra en la frontera. Entonces diré, está bien, echemos un vistazo a B. Eso es lo único que queda en la frontera. ¿A dónde puedo llegar desde B? Antes eran solo C y D, pero ahora gracias a esa flecha inversa puedo llegar a, C o D. Entonces los tres A, C y D. Todos ellos ahora van hacia la frontera. Son lugares a los que puedo llegar desde B, y ahora quito uno de la frontera, y ya sabes, tal vez tengo mala suerte y tal vez elija A. Y ahora estoy mirando a de nuevo. Y considero a dónde puedo llegar desde A. Y desde A, bueno, puedo llegar a B. Y ahora empezamos a ver el problema, que si no tengo cuidado, voy de A a B y luego de vuelta a A y luego a B de nuevo. Y podría estar entrando en este bucle infinito donde nunca hago ningún progreso porque estoy constantemente yendo y viniendo entre dos estados que ya he visto. ¿Cuál es la solución? Necesitamos alguna forma de abordar este problema. Y la forma en que podemos hacer frente a este problema es de alguna manera mantener un registro de lo que ya hemos explorado. Y la lógica va a ser, bueno, si ya hemos explorado el estado, no hay razón para volver a ella. Una vez que hayamos explorado un estado, no volvamos a él, no nos molestemos en añadirlo a la frontera. No hay necesidad de hacerlo. Así que aquí va a ser nuestro enfoque revisado, una mejor manera de abordar este tipo de problema de búsqueda. Y va a ser muy similar, solo con un par de modificaciones. Vamos a empezar con una frontera que contiene el estado inicial, igual que antes. Pero ahora vamos a empezar con otra estructura de datos, que sería solo un conjunto de nodos que ya hemos explorado. ¿Cuáles son los estados que hemos explorado? Inicialmente está vacío. Tenemos un conjunto explorado vacío. Y ahora repetimos. Si la frontera está vacía, no hay solución. Igual que antes. Quitamos un nodo de la frontera, comprobamos si es un estado meta, devolvemos la solución. Nada de esto es diferente hasta ahora. Pero ahora lo que vamos a hacer es añadir el nodo al estado explorado. Así que si se da el caso de que eliminamos un nodo de la frontera y no es el objetivo, lo añadiremos al conjunto explorado para que sepamos que ya lo hemos explorado. No tenemos que volver a él de nuevo si sucede a aparecer más tarde. Y luego el paso final, ampliamos el nodo y añadimos los nodos resultantes a la frontera. Pero antes siempre añadíamos los nodos resultantes a la frontera. Esta vez vamos a ser un poco más inteligentes. Solo vamos a añadir los nodos a la frontera si no están ya en la frontera y si no están ya en el conjunto explorado. Así que vamos a comprobar tanto la frontera y el conjunto explorado. Asegúrese de que el nodo no está ya en uno de los dos. Y siempre y cuando no lo es, entonces vamos a seguir adelante y añadir a la frontera, pero no de otra manera. Y por lo que el enfoque revisado es en última instancia lo que va a ayudar a asegurarse de que no vamos de ida y vuelta entre dos nodos.